Ok, entonces tenemos este primer límite. El límite cuando x tiende a 0 de 20 elevado a la x menos 1 sobre x. La pregunta es, ¿este límite pues si existe o no existe? Y si existe, ¿cuál es? ¿Qué creen que pase con este límite? O de plano ni idea. Dicen que el límite sí existe, ok. Pues sí, parece que ser que sí va a existir esta cosa. Ahora la pregunta es, ya que sabemos que existe, ¿cómo podemos calcularlo? Porque usando Ni idea. no se escuchó bien, perdón. Por ahí me ponen por L'Hopital, por ahí me ponen que usando E podemos cancelarlo con la X de abajo. Supongo que se refiere a las dos X, la que está en el exponente y la que está abajo, pueden cancelarlo utilizando la definición. En- no va a pasar eso, no se puede cancelar de esa manera las X, pero sí vamos a tener que utilizar como que la función exponencial. Y por ahí dicen que intentar expresarlo como funciones que ya conozcamos sus límites. Pues sí, también eso va a servir. Bueno, entonces, vamos a empezar. Primero que nada, recuerden que, estoy aceptando a sus compañeros, recuerden que por definición, si A es un número positivo, entonces a a la x es en realidad e elevado a x veces el logaritmo de a, ¿no? Y pues aquí tenemos un 20 a la x, donde 20 sí es un número positivo. Entonces notemos que 20 es positivo, entonces 20 a la x no es más que e elevado a x veces el logaritmo de 20. Vale. Y el logaritmo de 20 ya es una constante, no es así como que una función ni nada. Simplemente una constante y ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por ahí dijeron que aplicar L'Hopital. Entonces, como que nos gustaría llegar a una determinación del tipo. Como abajo se presenta el cero, arriba nos gustaría que el límite de la función también fuera cero. Entonces vamos a calcular el límite de arriba. Así que vamos a ponerlo así, ya que e a la x es una función, es continua en el punto x igual a cero, se sigue que el límite cuando x tiende a cero de la función e elevado a la x por logaritmo de 20 menos 1, pues el límite de la constante 1 es el mismo, entonces no se mueve. Esto va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a cero de x por el logaritmo de 20. Ahora, el límite de la función x cuando x tiende a cero pues es 0. 0 por el logaritmo pues es 0. Entonces esto es igual a e a la 0, pero e a la 0 es 1 y menos 1 te va a quedar el 0. Entonces, pues sí, se cumple el 0 de arriba y se cumple que también se determina abajo, ¿no? La función. Vale. Entonces, se determina ahí arriba y abajo de la misma manera con la constante 0, así que podemos aplicar L'Hopital. Así que, aplicando L'Hopital, tenemos que este límite, vamos a bajar este un poco,
el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, vamos a cambiarle de una vez el 20, e a la logaritmo de 20 por x menos 1 sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. Entonces arriba tendremos la derivada de esta cosa menos 1 sobre la derivada de x. Ok. Y pues, ¿quién es este límite? ¿Quiénes son estas derivadas? Pues la de arriba es sencilla. La derivada del logaritmo de la exponencial por una constante, pues es simplemente la exponencial, pero baja la constante. Entonces sería logaritmo de 20 por e a la logaritmo de 20x. Y esto sobre la derivada de x, pues la derivada de x es 1, ¿no? Entonces vamos a eliminar el 1, ya no lo tomamos en cuenta y otra vez aplicamos que x, la exponencial es continua en x igual a 0. Entonces esto va a ser igual a, y el límite, como el logaritmo es 20, su límite va a ser el mismo. Entonces esto es igual al logaritmo de 20 por la exponencial elevado al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 20, la constante, por x. Pero pues toda esta cosa se va a 0. Entonces esto es el logaritmo de 20 por e a la 0, que es igual a logaritmo de 20. Y ese sería mi resultado. ¿Sí? Preguntan por ahí si que cuando derivas el logaritmo no se le resta 1 al exponente. No, eso no, así no se comporta la derivada de e a la x. Recuerden que la derivada de e a la x siempre es el mismo. En particular, usando regla de la cadena, tenemos que la derivada de e a cx, donde c es una constante, pues por regla de la cadena es la derivada de la función de afuera, que es cx, así tal cual, por la derivada de la función de adentro. En este caso, la derivada de cx es c. Entonces, esto es igual a c veces e a la cx. Así que no se le resta un 1 al exponente de la exponencial. Se queda tal cual está. Dani, si por ejemplo hubiera sido menos 20, ¿no se hubiera podido aplicar eso de 20 a la x igual a, bueno, a e a la x por logaritmo de 20? No, porque ajá, no se podría precisamente por la definición de esta expresión de a la x. Para definir esta cosa necesitas a fuerza que la base, en este caso a, sea un número positivo. Así que si tienes algo de la forma menos 20 a la x, pues en realidad esa cosa no existe. Precisamente porque no puedes como que sacar, no podrías sacar raíces o cosillas así de un número negativo. Vale, gracias. ¿Por qué no se puede aplicar el L'Hopital desde el principio? Pues, porque tenemos que pasar como que a este paso intermedio de expresarlo de esta forma. Primero porque, ajá, tenemos que aplicar la definición de que es 20 a la x, ¿no? Y creo que ya lo habían visto con Luis, pero pues si no lo han visto o algo así, pues nada más como que lo repito para que nos quede bien claro cómo es que estamos aplicando la derivada. Entonces, más que nada es para que no dejar dudas a lo que estamos haciendo. Pero pues si ya sabes bien cómo es la derivada de 20x, en este caso la derivada de 20x es 20x por logaritmo de 20, pues ya lo podrías usar en tu tarea. Pero yo lo estoy haciendo aquí para que se vean todos los pasos. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Bueno, parece que no, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio B. Y el ejercicio B dice lo siguiente. El logaritmo de 20 como tal no se hace cero. Lo que pasa es que tienes logaritmo de 20 por X. Logaritmo de 20 es una constante. No se mueve ni nada, no cambia con respecto a X, solo es logaritmo de 20 ya. Pero cuando tomas el límite de X, cuando X tiende a cero, eso se hace cero. Y multiplicado por la constante también se lo lleva a cero. Entonces, por eso, todo el producto se cancela. Vamos a poner la flecha que abarca ambos para que sea así. Sí, ajá, como tal, el logaritmo de 20 no se hace cero, sino es el producto con X. Ok. Vale, vamos con el siguiente límite. Límite cuando X tiende a cero de 3 a la menos seno de X menos 1 sobre E a la X menos 1. Ok, esta cosa como que ya intimida un poquito más. ¿Qué creen? ¿Existe o no existe? Existe, Oh, ¿no? existe, a ver. Todos dicen que existe. Y así un estimado rápido, ¿cuánto creen que valga esa cosa? No sé, lo primero que se les venga a la mente. Uno. ¿Uno? Uno. Bueno, sí, cuando tienes logaritmos exponencial, sí, como que el uno tiene sentido. Pero no va a valer uno. Ok, vamos a ver cuánto vale. Entonces, para empezar, pues vamos a tratar de hacer todo lo que hicimos al principio, de ver dónde está definido y bla, bla. Pero pues la idea es la misma, ¿no? Como que vamos a tener que aplicarlo a Hospital en algún momento. Notemos que cuando x tiende a 0, e a la 0 va a ser 1 y 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, si queremos aplicarlo a Hospital, nos gustaría que el límite de arriba también fuera 0. Entonces, hay que ver eso. Y otra vez, primero notemos que 3 es un número positivo, por lo que 3 a la menos seno de x, pues es en realidad e elevado a el exponente menos seno de x por el logaritmo de 3. Y cuando tú te tomas el límite de x cuando tiende a 0 de ese exponente, el exponente de seno de x se va a ir a 0, por la constante también se la va a llevar a 0. Entonces, como la función exponencial otra vez es continua en x igual a 0, se sigue que el límite cuando x tiende a 0 de la función exponencial elevado a la menos seno de x por logaritmo de 3 menos 1, esto va a ser igual a e veces el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x logaritmo de 3 menos 1. El límite de la constante en 1 pues es ella misma. Y como mencioné, pues el límite de esta cosa cuando x se va a 0 pues es 0. Entonces esto es otra vez e a la 0 menos 1, lo cual es 0. Ok, ya tenemos otra vez mi indeterminación a 0, lo que significa que puedo volver a aplicar L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, vamos a poner esto un poquito más abajo,
el límite cuando x tiende a 0 de la función exponencial e elevado a la menos seno de x por logaritmo de 3 menos 1 sobre e a la x menos 1. Esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 del cociente de las derivadas. E a la menos seno de x por logaritmo de 3 menos 1 es la derivada de esta cosa sobre la derivada de e a la x menos 1 derivada. Ok. ¿Y quién es la derivada de todo esto? Bueno, la derivada de todo esto es la derivada de arriba es otra vez la exponencial, se queda igual, pero le multiplicas la derivada de lo de adentro. Entonces tienes ahí me cojo esa e a la menos seno de x por logaritmo de 3. Pero la derivada de todo ese exponente de arriba es la constante, logaritmo de 3, por la derivada de menos seno, que sería menos coseno de x. Y la derivada de lo que está abajo es simplemente e a la x. Ah, perdón, le puse x cuando tiene infinito, cuando en realidad tiene que ser x cuando tiene a 0. Lo siento así. Ahí está. Ahora sí ya está bien. Entonces ya tenemos esa cosa de ahí. Y ahora, ¿quién sería el límite de lo que está acá? Bueno, cuando tú te alumas el límite de x cuando tiende a 0 de e a la x, pues esto se va a ir a e a la 0, que es 1. Esto, pues ya vimos que se va a ir a 0. Y esto, ¿quién va a ser el límite de esta cosa? El límite de esta cosa, pues es coseno evaluado en 0, pero coseno evaluado en 0 ¿es quién? Es 1. Entonces, este límite, pues simplemente va a ser igual a, como todas las funciones son continuas, tenemos que este es e a la menos seno de 0 por el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 3 por coseno de 0, que es 1, sobre e a la 0. Entonces tenemos todo esto de acá. Y esto es igual a e a la 0, que es 1, por menos el logaritmo de 3 sobre 1. Y a la 0 es 1, entonces esto va a ser igual a menos el logaritmo de 3. Y ese sería nuestro resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, parece que ya se fue más sencillo. Entonces ahora vamos a ver uno más complicado. O sea, no termino de entender por qué de una forma nos da una cosa y de la otra forma nos da otra. O sea, ¿de cuáles formas estás distinguiendo ahí? ¿Qué forma distinta utilizamos aquí? No entiendo. Sí, o sea, cuando se aplica el límite, nada más cambiando la función y ya nada más cuando se usa L'Hopital. Supongo que te refieres aquí en la función de arriba y luego cuando utilizas L'Hopital. Ah, ya, ya. Ajá. Cuando, por ejemplo, aquí, cuando solo sacamos el límite de la función de arriba,
pues ten en cuenta que tienes este -1 por afuera de la función. Entonces el límite de esa cosa es ella misma, pues una constante, así que se conserva, que es aquí. Y ahora, cuando tú metes el límite dentro de la exponencial, todo el exponente se va a ir a 0. Entonces te queda e a la 0 -1, pero pues esos se cancelan porque son iguales. Ahora, la cosa aquí es que cuando aplicas L'Hopital, estás sacando la derivada de toda esta suma. Y como -1 es una constante, se elimina. Entonces, pues ya aquí ya no tienes que preocuparte de -1 que te cancele lo de afuera. Además de eso, cuando sacas la derivada de la función exponencial, estás bajando el exponente. Y pues estás derivando también la otra función que está en el exponente, que es el seno, y lo estás cambiando por un coseno. Entonces, eso, al hacer la derivada, es lo que te mueve las cosas. Entonces, ¿por qué una cosa es una y de otra cosa es otra? Porque estás aplicando la derivada. La derivada te vuela la constante problemática y te intercambia la función seno por una función coseno que nos anula. Vale, gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a ver un límite un poquito más complicado. Este límite, ¿por qué causa problema en la constante? Otra vez porque cuando tú sacabas el límite de la función de arriba, el primer límite de la exponencial se hace ¿qué? Se hace 1, porque el exponente se hace 0, pero la constante es -1, entonces 0 menos 0, pues, que 1 menos 1, pues es 0, ¿no? Entonces, es por eso que digo que es problemática, porque te elimina como que la función, ¿no? Cuando tomas el límite. Pero pues cuando aplicas L'Hopital ya te deshaces de la constante, entonces como que ya no hay problema de que el -1 te elimina la función esta. Y veamos ahora el límite cuando x ahora sí tiende a infinito de la función e a la x menos 1 sobre e a la x más 1 y todo esto elevado a la x. Me faltó el enter. Vale, ya tenemos ahora este tipo de aquí. La pregunta es, ¿existe ese límite? Y si existe, ¿cuánto creen que vale? ¿Alguna idea? A ver, vamos a ver. E. Pues es una buena opción. Tenemos exponenciales, todo. Pues, ajá, es una que podría ser E. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra propuesta? Como 1, ¿no? Como 1. Infinito, o sea que este límite diverge. ¿Quién sabe? No, También yo creo digo que 1. 1. Todos dicen que 1 o E. Vale. Vamos a ver cuántos nos sale. Entonces tenemos 1 o E. A ver qué tal bien nos va con eso. Pues otra vez lo mismo, tenemos que aplicar la definición de la base elevado al exponente x. Pero para eso necesitamos que esa base, e a la x menos 1 sobre e a la x más 1, sea positivo. En general no se va a cumplir eso, pero no estamos tomando el límite cuando x tiende a infinito, así que solo nos podemos considerar las x tales que si cumplen eso. Es decir, como estamos considerando las x que se van a infinito, basta considerar las x que son mayores a 1. Entonces, si x es mayor a 1, pues su exponencial va a ser mayor al exponencial de 1, porque pues la función exponencial es estrictamente creciente. Y ahora el exponencial de e, pues es e mismo,
y sabemos que le gana 1. Entonces, e a la x menos 1 va a ser mayor a 0 y lo que implica que el cociente a la x menos 1 sobre a la x más 1, esa cosa siempre va a ser positivo, pues es positivo. Así que a partir de 1, ese cociente sí va a ser estrictamente positivo, por lo que vamos a poder aplicarle la definición de e a la x, ¿no? Entonces, dada esta cosa, tenemos que este cociente a la x menos 1 sobre e a la x más 1 elevado al exponente x va a ser igual a e elevado a la x por el logaritmo de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. ¿Por qué no afecta que no tomemos las x entre 0 y 1? Porque como x tiene infinito, digamos que esta función va a estar definida sobre todos los reales, ¿no? Entonces, tú lo que quieres ver es el último comportamiento de la función en el infinito, ¿no? Entonces, digamos que la función haga algo así. En este caso yo estoy diciendo que como que converge alrededor de un valor L, ¿no? Lo único que te importa es cómo se comporta la función entre más te vayas hacia la derecha. Entonces, como solo te importa ese comportamiento, pues puedes despreciar el comportamiento en el espacio muy pequeño entre el 0 y el 1. Porque ahí no te interesa cómo se comporta la función. Te importa cómo es hacia allá. ¿Ok? Vale. Entonces, por eso podemos tomarnos X específicas cuando tienes a infinito a menos infinito. Vale, entonces ya cambié mi primera expresión por esta exponencial. Y ahora aquí es donde se complica la cosa. Tenemos el límite afuera, nos gustaría que el límite lo pudiéramos meter adentro, pero para que podamos meter el límite adentro, necesitamos que el límite de este producto exista. ¿Y si va a existir? Entonces, ahora estudiamos el cociente, bueno, ahora estudiamos el producto. El producto de x por el logaritmo de esta cosa de aquí. E a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Nos gustaría calcular, de hecho, el límite de esta cosa. El límite cuando x tiende a infinito de esta cosa. Y otra vez tenemos un logaritmo y sabemos que como que calcular límites de logaritmo así tal cual no nos gusta mucho. ¿Qué podríamos hacer para intercambiar este por un límite más amigable, digamos? O por una función más amigable, no sé. ¿Qué paso seguiría aquí? Un chico se salió, entonces yo creo que de plano no hay ni idea de qué hacer aquí. El límite que está arriba de la E lo podemos poner como e a la x menos 1 entre e a la x más 1 sobre 1 entre x. Ok, entonces acompáñense. Bueno, creo que sí lo entendí bien. Él dice que este límite que tenemos aquí lo podemos intercambiar por, no sé si quisiste decir meter el x aquí dentro, eso no va a ser posible porque el x no puede entrar dentro del logaritmo, pero si lo que quisiste decir es expresar
Así que expresa esta expresión de esta manera como el logaritmo de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1 y esto sobre 1 sobre x, pues eso sí lo podemos hacer, ¿no? Ambas expresiones son iguales, ¿no? Porque si haces el sándwich de esta segunda expresión, pues te va a quedar la primera. Entonces tenemos esta expresión y pues tenemos el límite a un cociente, ¿no? Donde sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x, pues es 0, ¿no? Entonces tenemos el límite a un cociente tal que lo de abajo se determina en 0. Si lo de arriba también se determina en 0, pues podremos aplicar L'Hopital, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo todos estos límites. Así que pues es buena idea tratar de hacer eso. Así que ahora vamos a ver quién es el límite del logaritmo de e a la x menos 1 sobre el logaritmo de e a la x. Y tenemos una composición de funciones, así que nos gustaría que el límite este de acá entrara hasta acá dentro, de entre paréntesis. Así que primero calculamos el límite de esa cosa. Además, el límite de x cuando tiende a infinito de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Yo digo que existe y de hecho va a ser fácil de calcular. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cómo lo podrían calcular? Muy fácilmente. ¿No hay L'Hopital? L'Hopital, podrían hacer L'Hopital y sí les va a quedar, pero no es necesario. O sea, porque sí, ajá, si toman los límites, pues se van a ir, arriba se va a ir infinito y abajo también se va a ir infinito. Entonces sí puedes aplicar L'Hopital. Pero no necesitan hacer L'Hopital para este límite en particular. Para pueden aplicar sumar 1 y otro menos 1 arriba. Sumar y restar 1, no, pero multiplicar y dividir arriba y abajo, sí. Entonces yo digo que esto lo podemos multiplicar por, no a la x, sino 1 sobre e a la x y esto sobre 1 sobre e a la x. E a la x siempre es distinto de 0, siempre es mayor a 0, entonces esa cosa nunca se anula, por lo tanto pueden dividir sobre e a la x arriba y abajo. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. 1 sobre e a la x por e a la x menos 1 va a ser 1 menos 1 sobre e a la x. Y abajo vamos a tener e a la x sobre e a la x, que es 1, más 1 sobre e a la x. ¿Sí? Y sabemos que el límite de e a la x cuando x tiende a 0 es infinito, entonces el de su recíproco, pues es 0. Lo que implica que cuando tomemos el límite, este se va a ir a 0, esto se va a ir a 0, y simplemente nos va a quedar 1 sobre 1, que es 1. Entonces tenemos que este límite es 1 y en la función logaritmo de x es continuo en x igual a 1. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo de esta cosa de aquí, ahí no, eso no va en el exponente, sobre e a la x más 1, pues es en realidad el límite, bueno, el logaritmo, perdón, del límite. Y pues esto va a valer, es logaritmo de 1, que ya sabemos que eso vale 0. Entonces ahora sí ya tenemos que
Esto se hace 0, que es la parte de arriba de este límite, y la parte de abajo también se va a 0. Así que vamos a poder aplicar L'Hopital. Pero bueno, ¿hasta aquí todo bien? Tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué hicimos explícito que el logaritmo es continuo en x igual a 1? Para que Si podamos buscamos meter, poner límite infinito, ¿no? cuando siempre puedes meter los límites dentro de tu función, siempre que el límite de la función de adentro de la composición exista y la función de afuera sea continua en este límite. Pero el límite es al infinito, ¿no? Sí, pero no importa. Siempre puedes hacer eso. Ok, ok. Ujú. Sí, no importa si tu límite es hacia la derecha, hacia la izquierda o a infinito, infinito, siempre que el límite de la función de adentro exista y la función de afuera sea continua en ese límite, puedes meter el límite. ¿Por qué podemos sacar el logaritmo del límite? Otra vez, porque el logaritmo es una función continua en el límite de esta función. Pero pudimos haber puesto en x mayor que 1, entonces. No, porque pues ya estás diciendo que x se va a infinito, entonces solo te interesan x muy grandes. Pues en particular, pues las x mayor a 1 lo cumplen, así que pues como que sí se entiende que estás obviando los casos en los que x es menor o igual a 1. Vaya, no afecta. Vale, gracias. Ujú. Vale, no, creo que ya entendí lo que dices. O sea, lo que tú dices es por qué no estamos tomando. Vaya, ¿por qué logaritmo de 1 si estamos tomando x mayores a 1? No, no sé. Ajá, bueno, me pregunté era más que nada porque pusimos que el logaritmo es continuo en x igual a 1, ¿no? Ajá. Pues Sí, sí, sí. como nos importa el comportamiento al infinito, yo por eso pensaba x mayor que 1 para que pues Sí, justamente en ajá. el infinito sea continuo. Sí, 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 pero pues es que la cosa no es aquí como, o sea, el comportamiento infinito, pues te lo está dando la función adentro. Entonces, pues, y como la función logaritmo, pues, como que se comporta bien por la continuidad, entonces por eso como que el límite lo puedes meter dentro. Sí, ¿No? Ujú. Ok. ¿Por qué no sacamos el límite tanto de logaritmo como de e? ¿Cómo que no lo sacamos? O sea, que podemos meter el límite, este límite de aquí hasta acá, dentro del cociente. No, que, o sea, yo digo que con este límite como que sí estoy de acuerdo que podemos, como por así decirlo, moverlo Ajá. en esta, como en esta operación, pero ¿por qué no? Pero según yo también habría que ponerlo con el logaritmo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que me acuerdo que en una demostración habíamos sacado el límite tanto de un, ¿cómo se llama? Como de una operación como de otra. Mm, es que no sé cuál tema te refieres. Según, bueno, igual si quieren lo checo, pero sí, les digo, hasta siempre que el límite de la función de adentro exista y la función de afuera sea continua en ese límite, pues siempre pueden meter el límite de la función de hasta afuera a adentro, que en este caso es lo que hicimos aquí. Y eso sin necesidad de ya calcular como que más límites o algo por el estilo. Y recuerden, eso lo hicimos porque ya calculamos este límite de aquí adentro, el del cociente, y ya sabemos que es 1. Entonces, por eso podemos hacer eso. Pero pues no sé, de todas maneras lo checo, pero según yo sí no hay ningún problema. Pero bueno. Ok, ya tenemos esto. Entonces, tenemos que el límite de arriba y el límite de abajo es 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Así que aplicando L'Hopital, ¿qué sucede? Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a infinito ¿de qué era?
el logaritmo de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1 sobre 1 sobre x. Esto lo vamos a poder intercambiar como, vamos a ponerlo acá porque si vamos a estar en espacio, como el límite cuando x tiende a infinito de las derivadas, el cociente de las derivadas. Ok. Bueno, ¿y quién es el límite de esa cosa de ahí? Entonces esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito. Lo de abajo, pues es sencillo. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahora la derivada de un logaritmo de una función, del logaritmo de una función. Ese límite, pues es un cociente. En la parte de abajo viene la función que está dentro del logaritmo. En este caso, e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Y arriba debe de ir la derivada de la función de adentro, e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Entonces, tenemos toda esta cosa de acá. Pues bueno, vamos a desarrollar este. Tendremos que este es igual al límite cuando x tiende a infinito. El menos que acompaña al 1 sobre x cuadrado lo podemos sacar hasta fuera del cociente. Entonces tenemos esto de acá. Sobre, otra vez tenemos e a la x menos 1 sobre e a la x más 1 abajo. Y arriba hay que calcular la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es la derivada de la función de arriba, e a la x por la función de abajo, e a la x más 1, menos la función de arriba, e a la x menos 1, por la derivada de la función de abajo, e a la x, y esto sobre, ay, se me quedó feo, sobre la función de abajo al cuadrado, e a la x más 1 al cuadrado. Eso se ve feo, ¿no? Entonces vamos a simplificarlo un poquito más. El límite de menos 1 sobre x cuadrado abajo. Ok, vamos a hacer sándwich. Entonces, esto de aquí va a multiplicar esto de acá abajo y va a ser entre el producto de estos dos. Entonces, ¿cuánto vale lo de arriba? Podemos factorizar lo de arriba, podemos factorizar un e a la x y nos va a quedar e a la x más 1 menos e a la x menos 1. Se van a cancelar estas e a la x y me va a quedar 1 menos 1. Entonces esto va a ser igual a 2 veces e a la x por este denominador de acá abajo, que sería e a la x más 1. Y abajo sería e a la x más 1 al cuadrado por e a la x menos 1. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito de menos, otra vez vamos a poder hacer sándwich, esto se va para acá arriba y esto se queda igual. Entonces esto va a ser 2x cuadrada e a la x. Nota que aquí tenemos e a la x más 1, pero se cancela con uno de los e a la x más 1 que tenemos abajo. Entonces esto va a ser igual a 2x cuadrada sobre e a la x, bueno, por e a la x sobre e a la x más 1 por e a la x menos 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Pues bueno.
Y parece que ya no podemos simplificar más este límite. Pero yo digo que lo podemos simplificar bastante más. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos calcular este límite de acá? De manera sencilla. Sencilla, o sea, si tratamos de derivar otra vez, pues esa cosa igual se nos complica un poquito más, así que mejor no. Dani, ¿crees que podrías volver a explicar el antepenúltimo igual? ¿Dónde están las flechitas rojas? Es que como que ver mucho me confundió. Cociente, ok. Tenemos esto de acá. Vale. Pues primero dejamos el 1 sobre x cuadrado abajo, eso se queda igual. Así que lo primero es esta parte de acá. ¿Cuánto vale esto de hasta acá arriba? Bueno, podemos factorizar e a la x, que es esto de acá, y nos quedaría e a la x por e a la x más 1, es este tipo de acá, menos el e a la x menos 1, que es esto de acá. Pero eso sería e a la x menos e a la x, se cancelan y tenemos 1 más 1, que es 2, ¿no? Entonces aquí aparece el 2 e a la x. Entonces ese es de donde sale el 12 a la x. Ahora, haciendo el sándwich, arriba en el numerador, tenemos que esto multiplica a esto de hasta acá abajo, a la x más 1, y se queda en el numerador, que es lo que pasa acá. 12 a la x por e a la x más 1. Y otra vez, aplicando la ley del sándwich, juntamos estas partes de medio, e a la x más 1 al cuadrado por e a la x más 1, que es lo que aparece aquí. Todo en el numerador de la función grande. Y pues un e a la x más 1 abajo está al cuadrado, entonces se elimina con el e a la x de arriba, que es este de acá. Y por eso ya no podemos, ya lo podemos obviar el e a la x más 1 de arriba y simplemente te queda la expresión de acá abajo. ¿Sí? Sí, ya, más claro, gracias. Vale. Ok, ¿cómo calcularíamos el límite de hasta abajo? ¿Alguna idea? Podemos pasar el numerador abajo del denominador, así como el ejercicio pasado. Como lo que hicimos hace rato. Ajá, podríamos expresar eso. Lo tendrías algo así como 1 sobre el producto de a la x más 1 por e a la x menos 1 sobre 1 sobre 2x cuadrada. No, 2 a la 2 por x al cuadrado, perdón, por e a la x. Y sí, se puede probar que ambos límites, bueno, el de abajo se va a ir a infinito porque ambos límites como que se van a infinito. Entonces, todo este límite de aquí, del cociente, se va a ir a 0 y todo este límite de acá se va a ir a 0. Entonces, sí, ese es un camino para mostrar que pues toda esta cosa se puede ir a 0, ¿no? Pero para eso necesitamos probar que este producto se va a infinito y ya por lo tanto el cociente se va a 0 y lo mismo por acá. Podemos hacerlo por comparación, tal vez. Ajá. Entonces, sí, si quieren podemos hacer ese paso. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos 2, ¿qué? Ajá. De menos 1 sobre e a la x más 1 por e a la x menos 1 sobre 1 sobre 2x cuadrada e a la x. Pero,
Si x es mayor a 1, entonces e a la x va a estar por debajo, es menor o igual a 2x cuadrada e a la x. Y el límite del primero se va a infinito. Entonces eso implica que el límite del segundo, por comparación, también se tiene que ir a infinito. Lo que implica que el límite de su recíproco se va a ¿qué? A infinito. A cero, perdón, a cero, cero. Y similarmente, se prueba que el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más e a la x por e a la x menos 1 también es 0. Entonces, por lo tanto, es el límite de acá. El límite cuando tiene infinito ¿de quién era? Ajá, de 2x cuadrada e a la x sobre e a la x más 1 por e a la x menos 1 es igual a 0. No es cierto, no es cierto. A ver. Ah, tendríamos otra vez una... No, no es cierto. Ya vi por qué no quería eso. Lo que probaríamos aquí es que ahora tenemos una determinación de 0 entre 0, ¿no? Sí. Y entonces nos indicaría que podemos aplicar L'Hopital otra vez. Entonces tendremos que hacer cuentitas una vez más. Pero, ajá, como que no conviene mucho, ¿no? Entonces, sí, yo digo que este caminito de aquí, mejor no. Entonces, ¿de qué otra forma podemos probar? Bueno, ya dije que como que este límite se tiene que ir a cero, ¿no? Entonces, ¿de qué otra forma podemos probarlo? Bueno, yo digo que podemos multiplicar por un e a la x, no. 1 sobre e a la x al cuadrado arriba y abajo también sobre e a la x al cuadrado. ¿Sí? E a la x otra vez nunca es 0. El cuadrado también nunca va a ser 0. Así que eso está bien. Entonces vamos a quitar esto de aquí para ahorrarnos pasos. Así que esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito de menos 2 veces x cuadrada sobre e a la x por e a la x sobre e a la x. Tenemos eso arriba. Estoy separando la e a la x al cuadrado como a la x por e a la x y le estoy dando 1 a cada factor. Y abajo tendría que e a la x más 1 sobre e a la x por e a la x menos 1 sobre e a la x. Ni Photomat supo resolverlo, pues nosotros sí lo vamos a resolver. Y ya casi lo tenemos. Creo. Entonces, ajá, multipliqué por e a la x cuadrada, por 1 sobre e a la x cuadrada arriba y abajo. Y ya tenemos esto de acá. Esto se va a ir a 1. Bueno, porque pues es 1. Y lo de abajo, y lo demás lo podemos expresar como límite cuando x tiende a infinito de menos 2 veces x cuadrada sobre e a la x sobre 1 más 1 sobre e a la x por 1 menos 1 sobre e a la x. Vale. Y ya casi terminamos. El límite de 1 cuando 1 menos 1 a la e a la x es 1. Bueno, el límite de 1 sobre a la x cuando x tiene infinito pues va a ser 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos un 1.
Este también se va a ir a 0, por lo tanto aquí tendremos este 1, que es 1 por 1, que es 1, ¿no? Entonces esto no se indetermina. Ahora falta calcular el límite de esta cosa de acá, pero con Luis ya probaron que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre cualquier x a la n es infinito. En particular, sobre x al cuadrado, lo que implica que el límite de su recíproco, x cuadrada sobre e a la x, se va a 0. Entonces, cuando tenemos el límite, esto va a ser igual a menos 2 por 0 sobre 1 por 1. Y esto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos? Ok. Esto, resumiendo todo lo que hicimos, tendremos que el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1, esto es 0. Y e a la x es continua en 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x de esa cosa pues es en realidad e a la 0, lo que es 1. Y pues ya, sí era una de las que habían dicho sus compañeras. ¿Vale? Entonces, pues es complicado, pero pues ya nada más como que sabiéndote los límites relacionados con el exponencial y el logaritmo, es fácil, pues calcular estas cosas, ¿no? Y sí, pues como dicen, Photomath no lo sacaba, pero pues él no sabía ese truquito de dividir entre 1 sobre x al cuadrado, e a la x al cuadrado. Sí, este límite está medio complicado, pero pues sí salió. A retomar la clase y vamos a ver el siguiente ejercicio ahora. Ejercicio. Hallar todas las funciones. Todas las funciones continuas f que satisfacen que la tercera derivada de f' es igual a la segunda derivada de f. No, hoy no es viernes, hoy es jueves. Vale. Entonces tenemos que encontrar todas las funciones, no solo hallar una, tenemos que encontrar absolutamente todas las funciones que satisfacen esa ecuación. Entonces, ¿cómo se les ocurriría hacer esa cosa? Es jueves, pero vuelve a viernes. Pues sí, pero pues, no, todavía tenemos clases. Vale. ¿Cómo trataríamos de hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Una función constante, tenemos fundamental de cálculo. Tenemos fundamental de cálculo no, porque no tenemos una integral. Entonces, como que todavía no. Una función Tendría que constante. ser una función lineal, ¿no? Para que su primera derivada sea una constante y la segunda sea 0. Ok, me Y la dijeron tercera sería igual a 0 también, ¿no? ok, una función lineal es una buena idea. Y por ahí en el chat también pusieron otra, que tenga que ver con la exponencial por alguna constante. Entonces, uno dicen una lineal, una de la forma a más b a la x. Y otros dicen no, tiene que ser algo de la forma c por la exponencial.
La cosa es que ambas la cumplen. Ambas formas la cumplen. Bueno, pues yo digo que la solución va a ser una combinación de las dos. Una lineal más una exponencial. Y pues, ajá, también me dicen constantes, pues las constantes están incluidas en esta familia. Si haces B igual a 0 y C igual a 0, pues nada más te quedaría la constante A. Entonces también le cumple eso. Así que vamos a probar que como que nuestra función tiene que tener una forma así. Y para eso vamos a apoyarnos en propiedades de la exponencial. Primero, sea la función g, definida como g de x igual a la segunda derivada de f. ¿Sí? Como f 3 veces derivable, tenemos que g es derivable. Y la derivada de g de x, pues es la tercera derivada de f. Pero, por la propiedad que tiene f, esto es igual a la segunda derivada de f, que por definición es g de x. Entonces, la derivada de g es ella misma. ¿Y qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos concluir de ahí? Es una exponencial, exactamente. Este es un teorema que viene en clase y te dice que si tienes una función que es igual a que su derivada es igual a ella misma, entonces la función g de x es igual a la exponencial por una constante para alguna c. Ok, entonces ya sacamos la exponencial que queríamos. Ahora, veamos que la primera derivada de f tiene que ser algo de la forma, vamos a ponerle b más c a la x. Entonces, vamos a apoyarnos en una nueva función. Definimos una nueva función, vamos a llamarle h. H de x igual a la derivada de f menos ¿qué? Menos b, no es cierto, menos c e a la x. Ok, la cual es derivable. Definimos la función derivable. H como esa cosa. Bueno, como esa h es derivable, pues vamos a derivarla. Entonces, la derivada de h es igual a la segunda derivada de f menos la derivada de la función exponencial por la constante, pero pues eso es ella misma. Entonces, esto es igual a la segunda derivada de f menos c veces la exponencial. Pero por definición, la exponencial era g de x y g de x había dicho que era inicialmente la segunda derivada de f. Entonces, esto es segunda derivada de f menos segunda derivada de f, que esto es 0. Tenemos que la derivada de una función h es la constante 0. Entonces, existe una b en los reales tal que h de x es igual a b. Pero ella estaba diciendo que yo por definición dije que h de x era la derivada de f menos c por e a la x. Entonces ya tenemos que la derivada de x es igual ¿a quién? A b más c veces e a la x.
¿Sí? ¿Hasta aquí no hay problemas? Pues parece que no. Entonces ya tenemos que la derivada de f se ve de esa forma, pero no queremos la derivada de f, queremos el valor de f exacto. Entonces vamos a definir una nueva función. Ahora definimos la función hi de x como, vamos a ponerle f de x menos b por x menos c e a la x. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Como f es derivable y todas estas funciones son derivables, esta función y es derivable. Así que yo puedo derivar esta función y me va a quedar que esto es igual a la derivada de f menos la derivada de b por x es nada más b y la derivada de c por e a la x es c e a la x. Pero ahí estoy diciendo que la derivada de f es igual a b más c a la x, entonces esto va a ser 0. Es un menos o es un igual, es un igual. Es que me quedó feo. Y otra vez, si la derivada de una función es la constante 0, entonces existe una constante a en los reales, tal que y a la x, pues es la constante a. Pero a su vez, yo estoy diciendo que y a la x es f de x menos bx menos c e a la x. Entonces, despejando f, tendremos que f de x es igual a más b a la x más c e a la x. Entonces, como decían sus compañeros, sí, la función esta tiene que ser como con una lineal y una constante. Así que nuestra función f tiene que tener esta forma. Aquí lo que probamos, bueno, hemos probado que toda función f que cumple la propiedad, tiene esta forma. Ahora veamos que esa función sí satisface la propiedad. Veamos que estas funciones satisfacen la propiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer eso? Pues derivar f 3 veces y ver que coincide con su segunda derivada. Entonces, otra vez, f de x es esta cosa de acá, a más bx más c e a la x. Derivando una vez, tenemos que este es igual a, se elimina la a por ser constante, b de bx nos queda la b, y la derivada exponencial pues es ella misma. Luego, la segunda derivada de f de x, pues la derivada de b es 0 por ser una constante y solo te queda la exponencial. Y la tercera derivada de f de x, pues es simplemente la derivada de la exponencial, que es ella misma. Pero pues esta coincide con la segunda derivada. Y pues ya, entonces, estas funciones sí satisfacen la igualdad y todas las funciones que tienen la propiedad deben de ser de esta manera. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver, por acá. No. Vale. Parece que todo está bien. Bueno, ya probamos este ejercicio.
Noten que aquí el ejercicio dice hallar todas las funciones, no solo una, hallar todas. Entonces, para hallar todas las funciones tienen que hacer un desarrollo más o menos como el que hicimos nosotros, ¿no? A partir de la propiedad tienen que ver exactamente qué es lo que tiene que cumplir la función. Y por esa propiedad de que una derivada enésima es igual a la n-1, yo puedo aplicar lo de la exponencial y ya nada más define estas funciones para definir que f tiene que ser de esa manera en específica. Así que no solo basta con proponer una, tienen que demostrar que todas las funciones que cumplen la propiedad tienen que ser de esta forma en específico. De esta de acá. ¿Sí? Vale. Entonces, terminamos con este ejercicio. Ahora vamos a pasar a otro. Ay, perdóname otra vez. ¿Le puedes subir un tantito, por favor? Ah, sí, perdón. Sí, tantito. Ahí estoy. ¿Podemos usar resultados de la tercera unidad en el examen 2? Sí. Según yo, no sé. ¿Cuál quieres utilizar? Creo que yo tengo una idea de cuáles, pero supongo que, por ejemplo, el de la exponencial para el de la función f de x es igual a la integral de 0 a x. Supongo que para ese, yo diría que no, se trata de hacerlo sin exponencial. Si no te sale, pues ya tendrás que utilizarla, pero yo digo que este sale sin exponencial. Y el otro sería el logaritmo. Lo otro que ocupan de logaritmo es tal vez el hecho de que la integral de 0 a 1 de 1 de t de dt diverge. Eso se pueden utilizar ya con el límite logaritmo. Y el de la integral de 1 a infinito de 1 sobre t de dt también diverge. Eso también se puede mostrar con logaritmo, pero yo digo que estos sí lo podrían utilizar. Lo demás, trata de hacerlo sin ello. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que se parece un poco, bueno, no se parece, no, que tal vez llegan a verme parecido en su nueva guía. Entonces, el ejercicio dice hallar todas las funciones continuas que satisfacen la ecuación que la integral de 0, no, la integral de x a 0 de f de t de dt es igual a e a la menos x más 1. Entonces, lo mismo, tenemos que encontrar absolutamente todas las funciones continuas que satisfacen eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué forma creen que tengan? ¿O qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Oh, ni idea. Ni idea. Pues lo que pueden hacer es lo mismo. Primero, para darse una idea de cómo tiene que ser la función, ahora sí podrían ocupar teorema fundamental del cálculo. Y ya con eso se tienen que dar una idea de cuál es más o menos la forma de f y tratan de generalizarla. Entonces, si Eso quieren, no vamos. sería lo mismo que la integral de 0 a x de a a la x más 1. Estaba como cambiando los signos. A la x más 1. O sea, tú dices que la función tiene que ser algo así de este estilo. ¿O cómo? No entendí. Ah, ya. No, perdón. Decías los límites de integración, ¿no? Ajá. Ah, bueno.
Pues, ajá, sí, tenemos que utilizar este teorema fundamental de cálculo, así que vamos a tratar de, pues vamos a hacer eso, ajá. Como f es continua, usando el primer teorema fundamental de cálculo, tenemos que ¿quién es la integral de x a 0 de f de t d de t? ¿Quién es la derivada de esta cosa? Pues la derivada de esa cosa tiene que coincidir con la derivada de e a la menos x más 1. Y sabemos que la derivada de esto es fácil. La derivada de 1 por una constante es 0. Y la derivada de e a la menos x, pues es la exponencial por la constante. En este caso, menos 1. Y por primer teorema fundamental tenemos que la derivada de esta integral es menos f de x. ¿Sí? ¿Todo bien? Eso último dice que, bueno, eso último que va a poner dice que sería por teorema fundamental de cálculo. Así es. Bueno, en realidad por uno de sus corolarios. Cuando tienes la variable en el límite de integración inferior, entonces esto lo puede reexpresar como menos la integral de 0 a x, f de t de t, y ahora sí ya puedes aplicar teorema fundamental de cálculo, y esto va a ser menos la derivada de la integral, que sería f de x. Pero pues sí, sale por eso. Ajá. O por uno de sus primeros ejercicios de la guía 2, también ahí se ve eso claramente. Ajá. Pero sí, cuando tienes el límite de integración abajo y aplicas primer teorema fundamental, la función de adentro te sale con un menos. De acuerdo. Vale, entonces tenemos que menos f de x es igual a menos e a la x. Entonces, f de x tiene que ser igual a e a la menos x. Y pues parece que sí, ¿no? Parece que todas las funciones, parece que esta tiene que ser la única función que satisface la ecuación. Entonces, nada más para comprobar. Veamos que f de x igual a la función e a la menos x satisface la ecuación. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos evaluando la integral de esta función. La integral de x a 0 de e a la menos t de t, ¿quién tiene que ser igual? ¿Quién es una primitiva de e a la menos t? ¿Quién sería su primitiva? ¿Quién sería su antederivada? ¿No se les ocurre uno? E a la menos t. E a la menos t. No, porque si tú derivas e a la menos t, ¿qué te queda? Menos e a la menos t, que no es a la menos t. E a la t tampoco, porque la derivada de e a la t es ella misma, y no es e a la menos t. Menos exactamente, menos e a la menos t, si ya habían puesto en el chat, pero sí, también tienes razón. Es menos e a la menos t, es la, ¿cómo se llama? Es la primitiva de la función e a la menos t. Deriven esta cosa y les queda menos e a la menos t por la derivada de menos t, que es menos 1. Entonces los menos de afuera se cancelan. Esto lo tenemos que evaluar de x a 0. Y esto va a ser igual a menos e a la menos 0 menos e a la menos x. Y este es igual a, te tiene que dar e a la menos e a la menos 0, pues es menos e a la 0, que es menos 1, más
e a la menos x. Entonces tenemos que esto equivale a menos e a menos 1 más e a la menos x, pero hay un problema. La propiedad me pide que que la integral sea igual a e a la menos x más 1. Y aquí yo tengo que esto vale e a la menos x menos 1. Claramente estas cosas no son iguales. Y para ningún valor de x van a ser iguales. Porque podríamos cancelar la x, entonces esto nos llevaría a que menos 1 sería igual a 1. Pero esto es una contradicción. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algún error? ¿Alguna hipótesis nos tomamos mal? Quizá no hay una función continua que satisfaga esto. Quizás no hay una función continua que satisface la ecuación. ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos dar un argumento rápido para mostrar eso? Evaluando la integral de 0 a 0, exacto. Entonces, aquí la cosa es que no existe una función continua que satisface la ecuación. Entonces, esa es la afirmación, que no existe tal función continua. Entonces, ¿cómo podemos verlo? De lo contrario, si evaluamos la ecuación, en x igual a 0, tenemos que, pues la ecuación nos dice que la integral de x, en este caso 0 a 0, de f de t de dt, tiene que ser igual a e a la menos 0 más 1. Pero la integral de 0 a 0 sabemos que siempre es 0. Ahora, e a la menos 0, pues es a la 0, que es 1. Más 1, esto es 2. Si existiera tal función, entonces tendríamos que 2 es igual a 0. Pero este es un absurdo, no pasa. Entonces, no existe una función continua que satisface la ecuación. Esa es la respuesta. Entonces, no se vayan con la finta de luego tratar de derivar implícitamente y a ver qué sale. Primero pense cuenta si la expresión que le está dando el ejercicio tiene sentido. Y si no tiene sentido, pues seguramente es porque no existe tal función que satisface la ecuación, así que ya tendrían ahí que empezar como que a encontrar una contradicción. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Ajá. Es decir, desde el principio hubiéramos puesto, supongamos que f es una función que satisface esto con la primera, con el primer signo de interrogación hubiera bastado. Bueno, con la primera contradicción. Con la primera contradicción, sí, ajá. Ok. Gracias. Bueno, ¿tú te refieres a esta a la que llegamos nosotros? O sea, sí basta, Sí. pero yo creo que esto se puede prestar a que, no sé, tal vez el desarrollo estuvo mal o te encontraste una hipótesis mal por ahí. O sea, sí bastaría, pero creo que es mejor este argumento de acá abajo. Mostrar para un valor específico que la ecuación no se puede cumplir. Y esto es lo que hicimos acá abajo, ¿no? O sea, si evaluamos la ecuación en 0, pues es más que claro que no puede pasar eso. Entonces, Ok, vale. Gracias. vale. Ok.
Entonces vamos a ver un último ejercicio. Bueno, antes de ver un último ejercicio, ayer me mandó un mensaje Luis, me regañó. Bueno, no me regañó, no, no es cierto, pero sí me hizo notar que por ahí alguno de los ejercicios que habíamos hecho de las integrales pasadas, dice algo mal por ahí en un paso. Entonces sí hay que, y si es un error como que importante, entonces hay que corregirlo. Quiero que viene claro porque está mal y cómo corregirlo. Entonces, el ejercicio era este. Estábamos un ejercicio parecido al de su guía 2 y dice que muestra que si el límite de x cuando tiende a 0 de x por esta integral de coseno de t sobre t cuadrado tiene que ser 1. Entonces, ya hice todo este procedimiento. Utilicé primero que la función coseno es continua en el 0 y tiene el límite ahí. De ahí extraje una delta, tal que se cumple esto, que el coseno de x menos 1 es menor a epsilon medios. Y de ahí empecé a hacer cuentitas, ¿no? Como que tratar de separar las integrales y esas cosas para irlas acotando. Y llegué hasta acá. Llegué a que lo que yo quiero probar, que este valor absoluto menos 1 es menor a toda esta expresión de acá. Epsilon medios, epsilon prima, menos epsilon por x sobre delta, más una integral definida a partir de la delta por x más x. Y entonces yo lo que hice fue, pues si tengo esto, ¿qué pasa si me tomo el límite? Pues el límite de este valor absoluto es menor o igual al límite de estas cosas, que es menor a epsilon. Y eso para cada epsilon, entonces, como este límite siempre está por arriba de 0 por ser un valor absoluto y esto está por abajo de epsilon por esta desigualdad de límites, entonces tenemos que este límite vale 0. Y entonces ya se sigue en automático que este límite, que el límite que quería probar en efecto es 1. La pregunta es, ¿cuál es el error ahí? Si usan ese para el examen, pues digan que yo creo que van a tener consideración con ustedes. Ajá. Pero ¿cuál sería el límite ahí? ¿O cuál sería el error ahí? No sé si lo vean. ¿Qué sacó el valor? Estamos, perdón, No, tú habla. estamos presuponiendo que el límite de adentro existe. Exactamente. O sea, estamos diciendo que el límite, estamos suponiendo que este límite de aquí existe. Pero es un error porque en realidad no sabemos que este límite de aquí existe. O sea, sí sabemos que esto está acotado por epsilon y estas cosas. Pero como tal, esto de aquí no sabemos que existe, así que no podemos como que encerrarlo. Entonces, aquí es el error. Y este error es porque, digamos que esta cosa de aquí, vamos a llamarle A. No sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de A, existe. Entonces, por eso no podemos aplicar no podemos sacar ese límite y por tanto, pues está mal, ¿no? Si el límite de esto de acá fuera 0, pues entonces ahí sí, forzosamente por comparación, este límite de media existe y es 0. Pero como no es 0, pues no se puede cumplir eso. Entonces, ese pasito de aquí está mal. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo resarcir ese error? Pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, regresando a esto de acá, tenemos que esta expresión de aquí, sabemos que es, esto sabemos que es menor a epsilon medios menos epsilon medios por x sobre delta, era lo que venía acá arriba, ajá, más una integral y que no depende de epsilon, solo depende de delta 1, más x. Ahora, si ustedes revisan el ejercicio, esta x era positiva,
La delta también es positiva y la epsilon también es positiva. Entonces, esta expresión con el menos es menor o igual a 0. Entonces, esto a su vez es menor o igual a epsilon medios más i por x más x. Entonces, aquí pueden factorizar una x. Entonces, les quedaría que esto es menor a epsilon medios más i más 1 sobre x. Por x, perdón. Y nosotros sabemos que esta x, por cómo no la tomamos, era menor a delta. A la delta que nos dio la continuidad de la función coseno. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Definir una nueva función. Bueno, definir una nueva delta, delta prima igual al mínimo entre ¿quién? Entre la delta que ya tengo y epsilon sobre 2 veces i más 1. Ahí le puse 2, pero era i más 1. Ok. Y aquí ya se cumple lo que quiero. Si x mayor a 0 es tal que 0 es menor a delta y 0 es menor a x, perdón, y x es menor a delta, prima, entonces en automático, como x va a ser menor a delta sola, porque delta prima es el mínimo de esas dos, entonces es menor o igual a delta, entonces sí se va a cumplir esto de acá otra vez, la integral esta de coseno de t sobre t cuadrada de dt menos 1 va a ser menor a epsilon medios más i más 1 por x. Pero x yo estoy diciendo que es menor a delta prima y delta prima es menor o igual a epsilon por 2 veces i más 1. Entonces esto es igual a, se cancelan las i más 1 y te queda epsilon medios más epsilon medios igual a epsilon. Y pues ya por lo tanto, pues ya se cumple que el límite que queríamos, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta integral, de x por esta integral, tiene que ser igual a 1. Entonces, ahí estaba el error, tomar un límite que no sabemos que no existe, y aquí, y la manera de resolverlo es, de tachar ese error, es definiendo una nueva delta, apoyándote en lo que ya tienes. Entonces, lo siento, en esta clase ya era lo último que estábamos viendo, entonces lo estaba haciendo rápido, por eso se me fue ese error, disculpen. Según yo, este ejercicio no venía en su tarea, pero si lo hicieron, pues ya no sé, trataré de abogar por ustedes, si tienen este error tal cual está ahí. Y ya. Ajá. Entonces, había un error aquí. Vale. Pero todo lo demás de la prueba está completamente bien. Erizo. Sí, lo siento, lo siento. Y otra cosa que quería mencionarles. También hicimos esta función de aquí. Esa sí está bien, no hay ningún problema. La demostración está correcta, pero en esta función en específico no está. Pero otra forma de probar que f es inyectiva. ¿Por qué queremos en este ejercicio que f, f sea inyectiva? Pues para calcular, si f es inyectiva existe la función inversa y por lo tanto podemos calcularla en un punto en específico. Entonces, otra forma de calcular que esta función integral es inyectiva es probar que la derivada de f es estrictamente mayor a 0 o estrictamente menor a 0. Para cada x en un punto, en este caso alrededor del intervalo 0, pi medios. Pero si lo están haciendo en R, sería para toda x en R.
Entonces, ¿por qué si la función f es inyectiva? ¿Por qué si la derivada de la función es positiva o negativa, se cumple que f es inyectiva? Porque significa que la función siempre es creciente. Ajá, de acuerdo con el criterio de la derivada, la función sería estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y pues en alguno de esos dos casos, pues ya se cumple que la función es inyectiva. Entonces, la derivada de esta función en específico, que sería 1 menos el coseno del coseno de t, no sé si sea estrictamente creciente. O sea, mayor o igual a 0 sí va a ser, pero estrictamente mayor a 0, no estoy seguro. No, o bueno, en este intervalo tal vez sí. Ajá. Entonces sí podrían calcular la función inversa y todo, bla, bla. Entonces ahí sí. Y por ejemplo, en las de su examen tiene la función, las de su guía, perdón, tiene la función 1 más seno del seno de t. Esta cosa sí se puede probar que es estrictamente mayor que 0 sin importar qué valor tome t, precisamente porque el 0 siempre está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, utilizando este hecho, pueden probar que toda esta cosa es positiva y por lo tanto la derivada de sus funciones va a ser positiva, por lo tanto va a ser creciente e inyectiva. También venía en el examen. Sí, venía en el examen, pero la cosa es que aquí sí ya no había ningún error, solo le estoy dando un error, una forma alterna, por si viene uno similar en el siguiente examen. Sí, aquí el argumento que les había dado, sí estaba correcto. Vale. Entonces, si viene un ejercicio igual parecido en su nuevo examen, para los que lo vayan a hacer, pues creo que es más fácil que deriven la función integral. Pues bueno, esto es para los que van a hacer examen este fin de semana. Y pues ya, no sé si tengan alguna otra duda respecto de este próximo examen o algo que hayamos visto. ¿No? ¿Todo bien? A ver. ¿Sabes aproximadamente a qué hora la suben? Como a las 3, creo que había escuchado algo así. No estoy seguro. Les va a ir bien, les va a ir bien. Sí, sí, sí. Sí les va bien. No, ya saben. Para integrales impropios, pues apliquen bien sus criterios. Hagan esto que hicimos. Resta de integrales. Resta de Sí, integrales digamos en que, qué. Ajá. digamos que tenemos una integral que va de un intervalo, digamos, A a un intervalo B, por ejemplo. Ajá. Y eso lo queremos restar entre, no sé, un intervalo que va desde 0 a B. Pues sí, sabes que la integral de 0 a b, bueno, la integral de 0 a b lo puedes partir, siempre la puedes partir como la integral de 0 a más la integral de a b, y esto sin importar el orden que tengan a, b y 0. Lo único que le pides es que la función sea integrable sobre, pues, como que en esos intervalillos, ¿no? No importa el sentido. Entonces sí, podrías restar esto. Eso es ejercicio de la guía 1, así puedes probar como que puedes restarlos de esa manera. Entonces en este caso tendrías que esto es igual a la integral de b a 0 menos la integral de 0 a a. Sí, puedes usar eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya quedan unos 7 minutos.